Puntos hipotecarios de inversión inmobiliaria. Prepárese, porque es hora de aumentar las apuestas con puntos de hipotecas inmobiliarias que hacen referencia a Investopedia, que es un lugar al que puede acudir para echar un vistazo a los términos y definiciones relacionados con la inversión. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los puntos hipotecarios se presentan en dos formas principales, que son los puntos de origen y los puntos de descuento. Así que eso es lo primero que quieres entender cuando estás discutiendo puntos. ¿De qué categoría estamos hablando? ¿Puntos de originación o puntos de descuento? Ahora bien, en ambos casos, cada punto suele equivaler al 1% del importe total hipotecado. Así que quieres confirmar que ese es realmente el caso. Pero esa va a ser la regla general. Entonces, por ejemplo, si tuvieras un préstamo hipotecario de 200,000, entonces el punto multiplicado, o 1% nos daría los $2,000. Así que en un préstamo hipotecario de 200,000, un punto es igual 2,000 a dólar, así que los puntos de originación. ¿Cuáles son los puntos de origen de los dos tipos de puntos? Recuerde que los dos tipos son los puntos de originación y los puntos de descuento. Mirando ahora, los primeros puntos de originación se utilizan para compensar a los oficiales de crédito. Entonces, en ese sentido, son más como una tarifa allí. Así que están usando este sistema de puntos como una especie de proceso de tarifas. Por lo tanto, no todos los proveedores de hipotecas requieren el pago de puntos de originación, y los que lo hacen a menudo están dispuestos a negociar la tarifa. Así que esta es una de esas áreas en las que querrías estar haciendo, luego comparar precios para posiblemente obtener el consejo de un tercero, y luego ver si es un punto de negociación que puedas discutir sobre los puntos de descuento. Por otro lado, los puntos de descuento son intereses pagados por adelantado. ¿Notas la diferencia aquí? Uno es, en esencia, una tarifa que está en este formato de punto, el otro es el interés. Y esas implicaciones pueden tener implicaciones fiscales interesantes, dependiendo de lo que esté haciendo la ley tributaria también, porque, como sabemos, los intereses son algo que puede ser deducible para muchas personas en la compra de una casa, cuando se trata de un préstamo, y luego las cuotas son algo que puede no ser deducible de la misma manera. Y, por lo tanto, va a haber una discusión sobre si esto va a ser algo que es deducible o no deducible. Y esa es otra cosa que querrías aclarar si será importante para tu proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, la compra de cada punto generalmente reduce la tasa de interés de su hipoteca hasta un punto, 2,5%, por lo que si está haciendo la compra de los puntos de descuento, la pregunta es, bueno, ¿valdrá la pena nuestro tiempo comprar los puntos de descuento, lo que básicamente significa que está pagando por adelantado los intereses? ¿Derecha? Vas a pagar los intereses por adelantado, y así va a ser si nos fijamos en el valor temporal del dinero. Entonces la pregunta es, ¿valdrá la pena pagar los intereses por adelantado? Y entraremos en eso con un poco más de detalle. Los problemas de práctica y los problemas de muestra realmente nos ayudan a entender un poco más ese tipo de proceso de toma de decisiones, porque puede ser bastante complejo. Ahora, de nuevo, es el punto 2,5. Por lo tanto, la compra de cada punto generalmente reduce la tasa de interés de su hipoteca hasta en un punto 2,5. Así que quieres ver exactamente qué es en tus circunstancias. ¿Cuánto reducirá esto la tasa? Pero si es el punto 2,5 por cada punto que se compró, si su tasa de interés fue 5% punto, o 5 menos punto 2,5, entonces diría, una vez más punto, o 5, o 2,5. Se esperaría que la tasa de interés sea de 475 puntos, o 4,75% ahora. La mayoría de los prestamistas brindan la oportunidad de comprar entre 1 y 3 puntos de descuento. Entonces, si de 1 a 3 puntos de descuento, que dijimos, cuestan el 1% del monto del préstamo. Entonces, una vez más, si tuviéramos el préstamo de $200,000 por el punto, o 1, si tuviéramos que comprar puntos, nos costarían 2,000 si compramos los 3 puntos por 3, estamos hablando de 6,000 en la compra. ¿Qué obtendríamos a cambio del dolor? En esencia, esos 6,000 al frente que obtendríamos si la reducción en la tasa del punto 0,25, que sería el punto 0,025 si muevo el decimal 2 lugares y luego por 3, eso sería el punto 7,5 en este ejemplo. Y si la tasa de interés fuera del 5%, es decir, menos 5 o 5%, eso podría reducirla al punto 4 o 5, lo que podría tener un impacto significativo, cuando pensamos en que repasa toda la amortización del préstamo. Incluso si fuera como un préstamo a 30 años, puede ser un poco confuso pensar si esto será beneficioso o no. Una vez más, es muy útil para nosotros echar un vistazo a los problemas de ejemplo aquí, y ver las diferentes circunstancias en las que esto podría ser, y no ser algo beneficioso para comprar los puntos de descuento. Por lo tanto, los descuentos son puntos e impuestos, por lo que debes estar al tanto del impuesto.
puede cambiar de un periodo a otro. Y claramente esto de la propiedad de la vivienda es un área donde la pérdida fiscal es bastante confusa, porque generalmente, pagamos un impuesto sobre la renta, por lo que normalmente, desde el punto de vista fiscal, se podría pensar que la compra de una vivienda es una compra personal la mayor parte del tiempo y, por lo tanto, algo que generalmente no es deducible. Pero, por supuesto, hicieron deducible parte de ella en un momento dado, principalmente los puntos principales son los impuestos y los intereses. Los impuestos sobre la propiedad y los intereses podrían ser deducibles al detallar. Y eso, en parte, podría haberse puesto en marcha para tratar de incentivar la compra de viviendas. Y lo más probable es que fuera algo por lo que cabildearon personas que querían, ya sabes, aumentar el mercado inmobiliario que se está beneficiando de ello allí. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que comprendemos cuál sería el impacto en la deducibilidad de los intereses, y también en el impacto de los puntos relacionados. Entonces, antes de la aprobación de los recortes de impuestos y la Ley de Empleos, el TC-G, en 2017 que cubría los años fiscales, los puntos de originación de 2018 a 2025 no eran deducibles de impuestos, pero los puntos de descuento se podían deducir en el anexo A. Ahora esto tenía sentido, porque si miras el proceso de puntos, como analizamos si estás pensando que los puntos solo son deducibles si están relacionados con intereses, entonces los puntos de descuento son pagos anticipados de intereses. Los puntos de originación son básicamente un sistema de puntos que en realidad está cobrando una tarifa, y si se clasificara como una tarifa, entonces pensaría que no sería algo deducible si está deduciendo intereses, mientras que el que es un interés prepagado, pensaría que sería deducible, pero luego cambian eso. Por lo tanto, esto es algo que debe vigilar, justo en las circunstancias actuales en las que se encuentran, ya que la ley tributaria cambia con el tiempo. Después de la ley, se deducen los puntos de descuento, pero limitado a los 750.000 de un préstamo. Entonces tenías esa limitación en el monto del préstamo. Así que hay que echar un vistazo a los impuestos en términos de la deducibilidad de intereses, de la que podríamos hablar con un poco más de detalle. Además, hay una deducción de tasa estándar más alta. Por lo tanto, si la deducción estándar, hay una deducción estándar más alta. Por lo tanto, es recomendable consultar con un contador fiscal para averiguar si podría recibir beneficios fiscales por la compra de puntos. Ahora tenga en cuenta que si está hablando con, digamos, un corredor hipotecario o algo así, cualquier persona que esté involucrada y se le pague algún tipo de comisión a través del proceso de compra de su casa. Recuerda, tienes este problema de agencia de hablar con ellos porque tienen un interés personal. A pesar de que están trabajando en su nombre, les gustaría que el trato se llevara a cabo, por supuesto, porque se beneficiarán de alguna manera por ello. Sería bueno hablar con un profesional de impuestos que sea un tercero, a quien le esté pagando un salario que no esté involucrado, y que no se beneficie directamente de la compra de la casa, para que le brinde algunos consejos prácticos en términos de cuáles van a ser las implicaciones fiscales, y posiblemente hacer algunas comparaciones que sean desde la perspectiva de un tercero. Ahora, con los impuestos, se vuelve bastante confuso, porque si estás hablando con alguien que quiere que pases y que se va a beneficiar del proceso, van a enfatizar el hecho de que los intereses van a ser deducibles y van a decir, oye, mira, vas a pagar esta cantidad en intereses, y vas a obtener una gran reducción de impuestos por los intereses. Eso puede ser cierto o no a medida que cambian las leyes fiscales, y se puede ver que los incentivos cambian para la ley tributaria, porque en algún momento, a veces intentan incentivar más la compra de viviendas y en otros puntos, a veces, están tratando de simplificar el código tributario y todo eso. Y estas dos cosas a menudo van en direcciones básicamente opuestas. Cuando aumentaron la deducción estándar, la hicieron menos. Más personas están en la deducción estándar, por lo tanto, habrá una brecha más grande entre pasar de la deducción estándar a la detallación, lo que realmente podría distorsionar lo que la gente podría decir que sería el beneficio de obtener la deducción relacionada con los intereses, porque si aún no estás cerca de tomar la deducción detallada, entonces no es realmente un beneficio tan grande. Por lo tanto, la única manera de comprobarlo realmente en estos días es hacer proyecciones y tratar de ver cuál es el impacto real de los impuestos antes, y después de observar el impacto de la deducción estándar frente a la deducción detallada. Así que, de nuevo, podríamos entrar en eso con un poco más de detalle, pero solo hay que tener en cuenta los puntos de venta de las deducciones fiscales, y luego las realidades de las mismas, y buscar el asesoramiento de terceros de un profesional de impuestos para obtener el conocimiento real sobre eso. Por lo tanto, tenga en cuenta que cuando los prestamistas anuncian tasas, pueden mostrar una tasa que se basa en la compra de puntos. Entonces, cuando vean anuncios de la tarifa, es posible que intenten anunciar la mejor tarifa que puedan. La mejor tarifa que anunciarían si ofrecieran puntos sería la tarifa después de los puntos. Ahora, obviamente, para obtener esa tasa más baja, tendría que pagar por los puntos para hacer eso. Así que cuando hagas tus compras comparativas, tienes que tenerlo en cuenta. ¿Deberías comprar puntos de descuento?
Mostrar. ¿Deberías hacerlo? ¿Es una buena idea comprar los puntos de descuento si están disponibles? La respuesta requiere una comprensión de la estructura de pago de la hipoteca. Hay dos factores principales a tener en cuenta a la hora de pensar si pagar o no los puntos de descuento. Así que la idea general sería que está bien, me están permitiendo pagar puntos de descuento, que es como un pago anticipado de intereses. Eso significa que tengo que poner el dinero por adelantado en este momento, luego bajan la tasa de interés. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿esa tasa de intereses baja durante la vida de la morgue, del préstamo, o mientras yo voy a tener el préstamo, mientras tengo la intención de tener el préstamo? En otras palabras, si tengo la intención de vender, ya sea en breve o no, vale la pena hacerlo. Y trabajaremos en problemas de práctica para demostrar esto, lo cual es mucho mejor que hablarlo. Pero en general, veremos los factores aquí. La primera es la cantidad de tiempo que esperas vivir en la casa. Por lo tanto, la regla general es que cuanto más tiempo planee quedarse, mejores serán sus ahorros si compra puntos de descuento. Por lo tanto, si está obteniendo un préstamo a 30 años, a menudo los puntos lo hacen, planifique para trabajar durante el periodo del préstamo. Por lo tanto, si te quedas allí durante el periodo de 30 años, puede valer la pena obtener los puntos, porque podría ser beneficioso si consideras el largo plazo durante los 30 años. Sin embargo, si está tomando un préstamo a 30 años y planea estar allí solo durante 10 años, o algo así, entonces eso es más cuestionable en cuanto a si el pago inicial resultará o no dado el valor temporal del dinero, etc., con la tasa de interés más baja que obtendrá a cambio de la compra de los puntos. Por lo tanto, ¿debería comprar puntos de descuento? El segundo factor en el que pensar tiene que ver con si tiene o no suficiente dinero para pagarlos. Ahora, obviamente, muchos compradores de viviendas, si están comprando la casa, están poniendo todo lo que tienen en el pago inicial solo para cubrirlo y todo eso, y luego la compra de los puntos. Es posible que simplemente no tengan el flujo de efectivo para hacer eso, y eso básicamente tomaría la decisión, ya sabes, en ese momento y en general, muchas personas apenas pueden pagar el pago inicial, y los costos de cierre y la compra de su casa, y simplemente no queda suficiente dinero para comprar los puntos. Ahora, lo siguiente a considerar podría ser el valor temporal del dinero, es decir, ¿qué pasaría si tuviera que poner $6,000 o algo así? Ahora, ¿qué otra cosa podría hacer eso? ¿No podría poner eso en el mercado, y obtener un rendimiento posiblemente mayor que el beneficio que obtendría de la tasa reducida de la hipoteca? En otras palabras, podrías decir, bueno, ya sabes, solo estás reduciendo la hipoteca hasta cierto punto. Podría tomar ese dinero y podría ponerlo en el mercado de valores y, con suerte, obtener un rendimiento mucho mayor que la disminución de la tasa, y eso bien podría ser cierto. Sin embargo, hay un riesgo que estás asumiendo y en lo que estás haciendo es tratar de asegurar que el hecho de que tu casa también sea segura. Así que hay una especie de riesgo, recompensa, entre esas dos cosas también, el tiempo, el valor del dinero. ¿Qué otra cosa podía hacer con el dinero? Por lo tanto, algunas personas señalan que el dinero pagado en puntos de descuento podría invertirse en el mercado de valores, generando una rentabilidad superior a la cantidad ahorrada pagando por los puntos. Sin embargo, el miedo del propietario promedio de una hipoteca que no puede pagar puede superar el beneficio potencial que podría obtener si logra elegir la inversión correcta. Entonces, en otras palabras, estás diciendo que podría ganar más dinero, como si pudiera ganar una tasa de interés más alta si invirtiera en el mercado de valores. Sin embargo, en realidad estás comprando un seguro. A muchas personas les preocupa que si hubiera un problema en el futuro, es posible que no pueda pagar los pagos que me gustaría para que sea lo más plausible posible para mí garantizar que puedo realizar los pagos. Y si tuvieras que invertir en el mercado de valores, existe el riesgo de que eso se reduzca en caso de una emergencia. Y si tuvieras que invertirlo en algo seguro, como una cuenta de ahorros, es posible que no estés obteniendo un rendimiento lo suficientemente alto como para cubrir eso que sería equivalente a lo que estarías ahorrando si pagaras por los puntos, y así sucesivamente. Así que podrías hacer tu comparación, sopesar tus riesgos y tus recompensas aquí, que, una vez más, veremos un poco más de detalle y practicaremos problemas. Por lo tanto, en muchos casos, poder pagar la hipoteca es más importante para muchas personas. Así que,